El sonido de los vasos de cristal tallado chocando resonó en el exclusivo salón privado del club más caro de la Ciudad de México. Mateo Valtierra, heredero y director de Empresas Valtierra, observaba la ciudad desde el ventanal de su penthouse con una mezcla de aburrimiento y arrogancia. Para él, todo tenía un precio, todo era una transacción. Fue en ese momento de desdén cuando su socio y supuesto mejor amigo, Diego Navarro, lanzó la provocación que lo cambiaría todo. Diego, con una sonrisa torcida y llena de envidia oculta, apostó el 20% de sus acciones en la compañía a que Mateo no sería capaz de casarse con una mujer completamente ajena a su mundo y hacerla pasar por la perfecta esposa de la alta sociedad durante 6 meses. Si Mateo perdía, le cedería el control mayoritario a Diego. El orgullo de Mateo no le permitió retroceder. Aceptó la apuesta con un frío apretón de manos, convencido de que el dinero podía comprar la voluntad de cualquier persona. Esa misma noche, el destino le presentó a su peón. Lucía Vargas trabajaba en el turno nocturno del equipo de limpieza del inmenso corporativo Valtierra. Mientras Mateo bajaba al vestíbulo, la vio discutiendo con el supervisor que intentaba despedirla sin pagarle su quincena. Lucía no bajó la mirada, exigió lo que era suyo con una dignidad que paralizó a Mateo. Intrigado por esa chispa de desafío, intervino, despidió al supervisor y llevó a Lucía a su oficina. Le ofreció un trato directo. Un contrato de matrimonio por 6 meses a cambio de saldar todas las deudas de su familia. Lucía, al principio, lo miró con un desprecio profundo. Le dijo que su dinero no le impresionaba y que su vida, aunque humilde, tenía más valor que las paredes de cristal de su imperio. Sin embargo, la desesperación por los gastos médicos de su madre la obligó a afirmar. Durante esa primera charla, Lucía mencionó de pasada que los lobos de traje ya le habían arrebatado todo a su familia una vez. Una frase que Mateo ignoró en su momento, ciego por su propio ego. La ceremonia civil fue un trámite gélido. Un juez, un par de firmas y nada de amor. Al llegar a la inmensa mansión de Mateo, Lucía dejó las reglas claras. No dormirían en la misma habitación y ella no sería un adorno para sus amigos. Cuando Mateo intentó regalarle un vestido de diseñador carísimo para su primera aparición pública, ella se lo devolvió. Usó un traje sastre sencillo, pulcro y elegante que había comprado en un mercado. El sonido de los vasos de cristal tallado chocando resonó en el exclusivo salón privado del club más caro de la Ciudad de México. Mateo Valtierra, heredero y director de Empresas Valtierra, observaba la ciudad desde el ventanal de su penthouse con una mezcla de aburrimiento y arrogancia. Para él, todo tenía un precio, todo era una transacción. Fue en ese momento de desdén cuando su socio y supuesto mejor amigo, Diego Navarro, lanzó la provocación que lo cambiaría todo. Diego, con una sonrisa torcida y llena de envidia oculta, apostó el 20% de sus acciones en la compañía a que Mateo no sería capaz de casarse con una mujer completamente ajena a su mundo y hacerla pasar por la perfecta esposa de la alta sociedad durante 6 meses. Si Mateo perdía, le cedería el control mayoritario a Diego. El orgullo de Mateo no le permitió retroceder. Aceptó la apuesta con un frío apretón de manos, convencido de que el dinero podía comprar la voluntad de cualquier persona. Esa misma noche, el destino le presentó a su peón. Lucía Vargas trabajaba en el turno nocturno del equipo de limpieza del inmenso corporativo Valtierra. Mientras Mateo bajaba al vestíbulo, la vio discutiendo con el supervisor que intentaba despedirla sin pagarle su quincena. Lucía no bajó la mirada, exigió lo que era suyo con una dignidad que paralizó a Mateo. Intrigado por esa chispa de desafío, intervino, despidió al supervisor y llevó a Lucía a su oficina. Le ofreció un trato directo. Un contrato de matrimonio por 6 meses a cambio de saldar todas las deudas de su familia. Lucía, al principio, lo miró con un desprecio profundo. Le dijo que su dinero no le impresionaba y que su vida, aunque humilde, tenía más valor que las paredes de cristal de su imperio. Sin embargo, la desesperación por los gastos médicos de su madre la obligó a afirmar. Durante esa primera charla, Lucía mencionó de pasada que los lobos de traje ya le habían arrebatado todo a su familia una vez. Una frase que Mateo ignoró en su momento, ciego por su propio ego. La ceremonia civil fue un trámite gélido. Un juez, un par de firmas y nada de amor. Al llegar a la inmensa mansión de Mateo, Lucía dejó las reglas claras. No dormirían en la misma habitación y ella no sería un adorno para sus amigos.
Cuando Mateo intentó regalarle un vestido de diseñador carísimo para su primera aparición pública, ella se lo devolvió. Usó un traje sastre sencillo, pulcro y elegante que había comprado en un mercado local. Esa noche, Diego los observó desde la distancia con una mirada calculadora, buscando cualquier grieta en la fachada de la nueva pareja. La convivencia forzada trajo consigo una tensión insoportable, pero también una atracción inevitable. Durante una cena de negocios, la exnovia de Mateo, Valeria, intentó humillar a Lucía frente a los inversionistas criticando sus modales. En lugar de quedarse callada o huir, Lucía respondió con una inteligencia afilada, desarmando a Valeria y exponiendo la superficialidad de todos los presentes en la mesa. Mateo sintió un extraño orgullo al verla defenderse. Esa noche, al volver a casa, la encontró dormida en el sofá de la biblioteca por el agotamiento. En un gesto inusual y silencioso, Mateo la cubrió con una manta y le preparó una taza de café caliente para cuando despertara, dejando la taza humeante en la mesa de centro. Fue el primer quiebre en su armadura. Pero la frágil conexión se hizo pedazos unas semanas después. Mateo, buscando unos documentos en el estudio, encontró una vieja carpeta que Lucía había escondido en su bolso. Al leer los papeles, el aire abandonó sus pulmones. El apellido Vargas no era una coincidencia. El padre de Lucía había sido el dueño de una pequeña pero innovadora empresa de logística que Empresas Valtierra había destruido y absorbido agresivamente hace 10 años, llevándolo a la ruina y a una muerte prematura por el estrés. Lucía no solo era una empleada de limpieza, era la sobreviviente de la ambición desmedida de su propia compañía. La culpa transformó a Mateo. Se distanció, adoptando un silencio sepulcral que Lucía interpretó como desprecio. La frialdad regresó a la mansión, una punción silenciosa que ambos sufrían en habitaciones separadas. Mateo, sin embargo, no estaba inactivo. Empezó a investigar los registros de aquella antigua compra corporativa. Como un intento de redención secreta, empezó a dejar rosas blancas en el comedor de Lucía cada mañana, sin tarjetas, sin palabras. Canceló reuniones de millones de dólares solo para cenar a tiempo en la casa, aunque no hablaran. Lucía notaba estos pequeños gestos, pero el muro entre ellos parecía demasiado alto. Fue entonces cuando Diego Navarro hizo su movimiento final. Al darse cuenta de que Mateo estaba escarbando en los archivos del pasado, Diego entró en pánico. Él había sido el arquitecto de la destrucción del padre de Lucía, usando firmas falsificadas y sobornos a espaldas de Mateo. Diego acorraló a Lucía una tarde en la mansión, amenazándola con exponer la verdadera razón de su matrimonio a la prensa y fabricar pruebas de espionaje industrial contra ella si no abandonaba a Mateo y le dejaba el camino libre para tomar la compañía. Lucía, aterrorizada de volver a ver a su familia arrastrada por el lodo, empacó sus cosas. Pero Mateo llegó a tiempo. Al ver a Lucía llorando en la puerta, la obligó a detenerse y le exigió la verdad. Al escuchar las amenazas de su socio, la furia de Mateo se desató. Comprendieron que debían enfrentarlo juntos. La gala anual de Empresas Valtierra era el evento más importante del año en la ciudad. Diego subió al escenario, sonriente, preparándose para dar un discurso donde planeaba anunciar una reestructuración de la directiva, insinuando la incapacidad de Mateo. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Mateo tomó el micrófono secundario. Con la voz firme y la mirada clavada en su antiguo amigo, Mateo pidió proyectar unos documentos en las inmensas pantallas del salón. Eran los expedientes financieros. Frente a cientos de inversionistas, Mateo expuso el fraude, los desvíos millonarios y los sobornos que Diego había orquestado durante años, incluyendo la ruina ilegal de la familia Vargas. El murmullo en el salón se convirtió en un caos. Las puertas se abrieron y las autoridades, previamente contactadas por el equipo legal de Mateo, entraron al salón. Diego, pálido y sudoroso, intentó huir por la puerta trasera, pero fue detenido y esposado a la vista de todos, perdiendo no solo la empresa, sino su libertad y su dignidad. Esa noche, en la tranquilidad de la mansión vacía, Mateo cayó de rodillas frente a Lucía. No hubo discursos ensayados ni excusas. Con lágrimas en los ojos, le pidió perdón, no solo por la apuesta cobarde que los unió, sino por el dolor que su apellido había causado a su familia. Le entregó un documento firmado donde renunciaba a la cláusula de confidencialidad y le otorgaba libertad total, junto con una compensación económica inmensa. Le dijo que la amaba,
pero que entendía si ella nunca quería volver a ver su rostro. Lucía rompió el documento en pedazos. Lo miró a los ojos y con una ternura infinita, tomó su rostro entre las manos, perdonándolo de verdad, entendiendo que el hombre frente a ella ya no era el monstruo del pasado. Los meses pasaron volando, llevándose consigo las sombras de la traición y el dolor. Una mañana soleada, en una de las avenidas más transitadas de la capital, Lucía cortó el listón rojo de su propio despacho de arquitectura y diseño, un sueño que había estado pausado por la tragedia. Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano, ya no como el jefe imponente, sino como el hombre que la apoyaba incondicionalmente. Habían dejado atrás los contratos de papel para escribir su propia historia, demostrando que el verdadero valor de la vida no se guarda en las bóvedas de los bancos. Si esta historia de redención, orgullo y amor verdadero te emocionó y te hizo creer en las segundas oportunidades, compártela con esa persona especial que necesita un respiro en su día. No olvides suscribirte y dejar tu apoyo para que podamos seguir trayendo hasta ti más relatos como este. Nos escuchamos en la próxima historia. El murmullo constante de la sala de juntas de Montero Capital se detuvo de golpe. Santiago Montero, un hombre que medía el éxito en ceros a la derecha, miraba fijamente a los inversionistas asiáticos que estaban a punto de firmar el contrato de la década. Pero había un problema. Los socios exigían un líder con valores familiares tradicionales, alguien establecido. Santiago, el soltero más codiciado y despiadado de la Ciudad de México, necesitaba una esposa, y la necesitaba para el viernes. Fue en ese momento de urgencia cuando recordó la humillación pública de la semana anterior, donde su mayor rival de negocios, Rodrigo Cárdenas, había abandonado a su prometida en el altar para fugarse con una modelo. Esa mujer abandonada era la pieza perfecta para su tablero de ajedrez. Elena Ríos estaba sentada en la pequeña cafetería donde trabajaba temporalmente para llegar a fin de mes. Cuando Santiago entró, el contraste entre su traje a la medida y el delantal manchado de café de Elena fue evidente. Sin rodeos, Santiago le ofreció un acuerdo de negocios. Un matrimonio por un año, todas sus deudas pagadas y la oportunidad perfecta para humillar a Rodrigo, usándola como la nueva y flamante señora Montero en todos los eventos sociales. Elena soltó una carcajada amarga, negándose a ser el trofeo de venganza de otro hombre rico. Le dijo que su dignidad no estaba a la venta, pero Santiago, observando el cansancio en sus ojos, le dejó un cheque en blanco y su tarjeta. A la mañana siguiente, Elena apareció en su oficina. Firmó el contrato, pero con una mirada de puro fuego, le advirtió que no sería su marioneta. La boda fue un evento de prensa espectacular, frío y calculado. Cuando los estilistas de Santiago intentaron vestirla con un diseño extravagante que gritaba dinero nuevo, Elena los despidió de la habitación. Apareció ante los flashes de las cámaras usando un vestido de seda clásico que había pertenecido a su madre, irradiando una elegancia que el dinero no podía comprar. Desde el otro lado del salón, Rodrigo Cárdenas miraba la escena con la mandíbula apretada, furioso al ver que la mujer que él había desechado ahora brillaba del brazo de su peor enemigo. Las semanas siguientes fueron un campo de batalla en el penthouse de Santiago. Elena se negaba a doblegarse ante sus órdenes estrictas. Discutían por todo, desde los horarios hasta la forma en que él trataba a sus empleados. En una cena de gala, Rodrigo se acercó a Elena con una sonrisa venenosa, burlándose de su nuevo papel de esposa comprada. Antes de que Santiago pudiera intervenir, Elena le respondió con una calma cortante, diciéndole que prefería un trato honesto con un hombre de negocios que vivir la mentira de un cobarde. Santiago la miró con una mezcla de sorpresa y profunda admiración. Esa noche, compartieron una copa de vino en el balcón, y por primera vez, las defensas de ambos bajaron un poco, dejando entrever una atracción real detrás del contrato de papel. Pero el frágil equilibrio se rompió cuando el chofer de Santiago le informó sobre las misteriosas salidas de Elena todos los martes por la tarde. Convencido de que ella lo estaba traicionando con Rodrigo o vendiendo información, Santiago la siguió hasta una clínica pediátrica a las afueras de la ciudad. A través de la ventana de la habitación, la vio abrazando a una pequeña niña conectada a monitores cardíacos. Era su hija secreta, nacida de una relación de juventud mucho antes de conocer a Rodrigo, una niña que mantenía oculta para protegerla de la prensa y de los buitres de la alta sociedad. Elena necesitaba el dinero del contrato de Santiago para pagar la costosa cirugía de corazón que le salvaría la vida a la pequeña. Cuando Elena llegó al penthouse esa noche, Santiago la confrontó.
La revelación dolió más de lo que él estaba dispuesto a admitir. No le dolía la existencia de la niña, sino que ella hubiera pensado que él sería tan cruel como para usar esa información en su contra. Herido en su orgullo, Santiago se encerró en su estudio y la ignoró durante días. El silencio en la casa era asfixiante, una punción silenciosa que lastimaba a ambos. Sin embargo, una semana después, cuando Elena fue a la clínica con el corazón en la mano por el inminente cobro, el director del hospital le informó que la deuda total había sido saldada anónimamente y que el mejor cirujano del país estaba en camino. Además, esa misma tarde, Santiago canceló su vuelo a Nueva York para la junta más importante del mes y apareció en la sala de espera del hospital, sentándose junto a ella sin decir una palabra, simplemente ofreciéndole su hombro para que pudiera llorar. Justo cuando la niña se recuperaba y la paz parecía posible, Rodrigo Cárdenas lanzó su ataque. Había sobornado a uno de los escoltas de Santiago y obtenido una grabación de voz de Elena llorando por teléfono con una amiga, admitiendo que el matrimonio era una farsa comprada por Montero Capital. Rodrigo amenazó a Santiago con reproducir el audio en la cumbre de inversionistas que se celebraría esa noche, arruinando el trato asiático para siempre, a menos que Santiago le cediera sus rutas de distribución internacional. La tensión en la cumbre era palpable. Rodrigo tomó el estrado con una sonrisa triunfante, listo para exponer la farsa. Pero subestimó a la pareja. Elena caminó hacia el frente, tomó el micrófono, y mirando a los inversionistas a los ojos, admitió con valentía que su matrimonio había comenzado como un contrato frío. Sin embargo, antes de que Rodrigo pudiera saborear la victoria, el equipo de seguridad de Santiago reprodujo un audio diferente en los altavoces de la sala. Era una grabación filtrada por la propia asistente de Rodrigo, cansada de sus abusos, donde se le escuchaba claramente ofreciendo sobornos millonarios a funcionarios del gobierno para sabotear a la competencia. La sala estalló en indignación. Los inversionistas, asqueados por la falta de ética, le dieron la espalda a Rodrigo uno por uno, retirando sus fondos en ese mismo instante. Rodrigo se quedó solo en el escenario, expuesto en los medios y abandonado por sus aliados, arruinado por su propia avaricia. De vuelta en el penthouse, la tormenta había pasado. Santiago, despojándose de su corbata y de su arrogancia, miró a Elena a los ojos. Con una voz suave que rara vez usaba, le confesó que el contrato ya no significaba nada para él, porque ella y su pequeña hija se habían convertido en lo único que realmente le importaba perder. Le pidió perdón por haber sido un hombre vacío y le suplicó que se quedara, ya no como una figura en un papel, sino como la dueña de su vida y de su corazón. Un año después, la brisa cálida del mar acariciaba los rostros de los invitados en una playa privada de la Riviera Maya. No había cámaras de prensa, no había arreglos de negocios. Solo Santiago, Elena y la pequeña niña, corriendo feliz y saludable por la arena con un vestido blanco a juego con el de su madre. Fue un matrimonio verdadero, donde los votos se dijeron con el alma y las promesas no tenían fecha de caducidad. Habían construido una familia real a partir de un trato de negocios, demostrando que incluso en un mundo donde todo tiene precio, el amor verdadero siempre encuentra la manera de ganar. Si este relato de lealtad, fuerza y amor incondicional logró sacarte una sonrisa, te invitamos a compartirlo con alguien que ames y que crea en el poder de los nuevos comienzos. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo relato. Editar. El infográfico presenta las dos historias como una reflexión sobre la manera en que el poder, el dinero y las diferencias sociales pueden deformar las relaciones humanas. Tanto Mateo Valtierra como Santiago Montero comienzan creyendo que el matrimonio puede utilizarse como una herramienta de negocios. Para ellos, las personas forman parte de una negociación y los sentimientos representan una debilidad que debe mantenerse bajo control. Mateo acepta casarse por orgullo después de una apuesta que pone en riesgo el dominio de su empresa, mientras Santiago necesita proyectar una imagen familiar para asegurar un acuerdo con inversionistas. Aunque las circunstancias son distintas, ambos convierten inicialmente a Lucía y Elena en piezas de una estrategia personal. El análisis psicológico muestra que esta conducta nace de un narcisismo defensivo. Los empresarios se protegen detrás de su autoridad porque no saben enfrentar la incertidumbre emocional. Están acostumbrados a resolver conflictos mediante órdenes, contratos y dinero, pero descubren que la dignidad no puede comprarse. Lucía rechaza los vestidos costosos,
Impone límites dentro de la mansión y se niega a ser tratada como un adorno. Elena también se enfrenta a Santiago. Rechaza obedecer sus reglas y conserva su identidad incluso cuando entra en un ambiente dominado por la prensa y la alta sociedad. Las dos mujeres representan la autoestima y la resistencia frente a la humillación. El infográfico también señala la desigualdad social que condiciona sus decisiones. Lucía acepta el contrato porque necesita pagar los gastos médicos de su madre y Elena lo firma para salvar la vida de su hija. Esto demuestra que la aparente libertad de elección puede estar limitada por la precariedad económica. Los hombres poseen empresas, propiedades y contactos, mientras ellas cargan con deudas, responsabilidades familiares y empleos inestables. Sin embargo, la historia evita presentarlas únicamente como víctimas. Su inteligencia, valentía y capacidad para establecer límites terminan transformando la dinámica de poder. La relación atraviesa una secuencia que comienza con el contrato, continúa con el choque y después evoluciona hacia el respeto. Los gestos pequeños tienen una función esencial. Mateo cubre a Lucía con una manta, deja rosas blancas y modifica su rutina para acompañarla. Santiago paga la cirugía de la niña y permanece junto a Elena en el hospital sin exigir reconocimiento. Estas acciones revelan una vulnerabilidad que los protagonistas masculinos ocultaban detrás de su arrogancia. El amor comienza cuando dejan de intentar controlar a las mujeres y empiezan a asumir responsabilidades concretas. La culpa y la reparación también ocupan un lugar central. Mateo descubre que la empresa de su familia participó en la destrucción del padre de Lucía. Aunque él no ejecutó directamente el fraude, comprende que se benefició de una estructura injusta. Su transformación no depende solamente de pedir perdón, sino de investigar los hechos, enfrentar a Diego y exponer públicamente la corrupción. Santiago vive un proceso similar cuando deja de proteger la imagen de su compañía y permite que Elena diga la verdad frente a los inversionistas. En ambas historias, la redención exige aceptar las consecuencias de los propios actos. Los rivales representan el uso destructivo del poder. Diego y Rodrigo manipulan información, amenazan a personas vulnerables y utilizan la reputación pública como arma. Las galas y los micrófonos simbolizan el momento en que la verdad abandona el espacio privado y se convierte en justicia social. Lo que parecía un conflicto romántico revela una lucha más amplia contra el fraude, los sobornos, el abuso laboral y la corrupción empresarial. Finalmente, el documento roto, el listón rojo, la niña recuperada y las rosas blancas representan libertad, autonomía y nuevos comienzos. Lucía abre su propio despacho y Elena forma una familia basada en afecto real. El mensaje principal es que el perdón no elimina el daño ni justifica los abusos. Solo adquiere valor cuando existe verdad, cambio y reparación. Las historias enseñan que el amor verdadero no consiste en rescatar, poseer o dominar a otra persona, sino en reconocer su dignidad, apoyar su independencia y construir una relación donde ambos puedan elegir permanecer juntos sin miedo, presión ni contratos.